Vamos a resolver un ejercicio de electrostática. Tenemos tres cargas puntuales en los vértices de este triángulo rectángulo, tal como se muestra en la figura. ¿Sale? Tenemos una carga de 8 microcoulombs, una carga de menos 5 microcoulombs y una carga de 3 microcoulombs. Las separaciones entre ellas pues están indicadas aquí en el diagrama. Y se solicita calcular la fuerza total que se está aplicando sobre la carga 3. ¿A qué se refiere con la fuerza total? Bueno, pues sabemos que por leyes de las cargas, cuando una carga positiva está ante otra carga positiva, van a sufrir una fuerza de repulsión, y cuando una carga negativa está frente a una negativa, pues van a sufrir una fuerza de atracción. ¿Sale? Entonces, esta partícula que es la carga sobre la cual nos están pidiendo poner nuestro marco de referencia, es decir, es la carga sobre la cual se nos pide hacer nuestro análisis de fuerzas, está sujeta a dos cargas distintas en esta ocasión, ¿sale? A una fuerza de atracción con esta carga de aquí, con la carga roja, y una fuerza de repulsión contra esta carga de este lado, ¿sale? De magnitud 8 microcoulombs. Para no estar hablando esta carga y esta otra carga y no saber a quién nos referimos, pues vamos a etiquetar a nuestras cargas como Q1, Q2 y Q3. Recuerden que esta etiqueta de cargas ustedes la pueden poner de forma totalmente arbitraria, no, es decir, no importa quién es Q1, quién es Q2 y quién es Q3, eso es completamente igual. Solamente tienen que tener en consideración que a quién le van a decir carga 1, carga 2 y carga 3 es importante cuando nosotros establezcamos las fuerzas, ¿sale? Las líneas de fuerzas. ¿A qué me refiero con las líneas de fuerzas? Bueno, vamos a plantar el marco de referencia sobre la carga 2, que es la que nos está interesando analizar en este momento, aquella con magnitud 3 microcoulombs. Y a esto me refiero, a esta nomenclatura, ¿sale? Recuerden que nosotros vamos a especificar con dos números la dirección de una fuerza, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que lo que provoca la carga 1 sobre la carga 2 es una fuerza de repulsión que se está dirigiendo, entonces esta fuerza se está dirigiendo hacia Q2, ¿sale? Desde Q1 hacia Q2, ¿vale? Ese es mi análisis al observar el esquema de este análisis de fuerzas, ¿sale? De este diagrama de fuerzas. Bien, la magnitud de esta fuerza, recuerden que la vamos a calcular con la ley de Coulomb, que si bien nosotros podemos hacerlo desde la forma vectorial de la ley de Coulomb, en este momento solamente es de mi interés conocer qué tan grande es esta fuerza, es decir, la magnitud de esa fuerza. Entonces, no necesito en este momento la forma vectorial de la ley de Coulomb, porque necesito hacer análisis de dos fuerzas en esta ocasión, no solamente de una, no solamente está afectando esta carga 1, ¿sale? Entonces, en clase ya habíamos revisado cómo ocupar la forma vectorial de la ley de Coulomb para cuando solamente tengo dos cargas, ¿sale? Podríamos ocupar esa forma para cada una de estas cargas y al final hacer una sumatoria de los componentes en X y una sumatoria de los componentes en Y es lo que va a afectar directamente, pero quiero que pongan mucha atención en cómo lo voy a resolver en este momento porque a lo mejor así se les facilita más que con el concepto de vector unitario, ¿sale? Así es que mucha atención. Bien, esta fuerza que viene dirigida de forma diagonal, ¿sale? Desde el carga 1 hasta carga 2, como las etiqueté yo la puedo descomponer. Bueno, primero, antes de descomponerla, perdón, vamos a calcular la magnitud de esta fuerza. Recordemos que K es una constante eléctrica que tiene aproximadamente este valor, ¿sale? 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La magnitud de la carga 1, en este caso, carga 1 yo dije que es esta de 8 microcoulombs, pero como las unidades de mi constante eléctrica están en coulombs, pues entonces yo tengo que sustituir el valor de mis cargas en coulombs, ¿vale? Por eso es que estoy haciendo esta conversión aquí. 8 microcoulombs es lo mismo que 8 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sale? Recuerden que este prefijo micro representa una escala de 10 a la menos 6, ¿vale? Tanto la carga 1 como la carga 2 las expreso en coulombs para que coulombs por coulombs me dé coulomb cuadrado y coulomb cuadrado se simplifique con este coulomb cuadrado de aquí, ¿vale? Pues la misma situación ocurre con la distancia que hay entre carga 1 y carga 2. La voy a expresar en metros a pesar de que aquí la tengo dada en centímetros.
necesito utilizar mi unidad de metros para que cuando se eleven al cuadrado, estos metros cuadrados se puedan simplificar con las unidades de la constante eléctrica. ¿Sale? Tengan mucho cuidado con el manejo de sus unidades. Bien, entonces, si ustedes ponen en su calculadora, pues todos estos valores, al final van a obtener un resultado de 86.4, ¿sale? Si estamos hablando que se cancelaron estas unidades, pues entonces nos resultará newtons, ¿sale? 86.4 newtons. Entonces, la magnitud de esta fuerza que ejerce carga 1 sobre carga 2 es en total 86.4 newtons. Recuerden que para la magnitud de esta fuerza no me interesa el signo de las cargas, porque esta multiplicación de carga 1 por carga 2, a mí me interesa el valor absoluto. Es lo que significan estas barritas, ¿eh? No se les vaya a olvidar. Ahora sí, les estaba hablando que esta fuerza que viene en forma diagonal, yo la puedo descomponer en sus componentes. ¿Qué es eso de sus componentes? Como una fuerza viene así en diagonal, yo puedo decir qué tanto avanza en X, qué tanto avanza de forma horizontal y qué tanto avanza en Y, qué tanto avanza de manera vertical, ¿sale? Estoy diciendo en X y en Y porque normalmente así se les conoce a estos ejes. El eje de las abscisas, que es mejor su nombre le dicen eje de las X, y el eje de las ordenadas le dicen normalmente eje de las Y, ¿vale? Por eso se le pone por convención la componente en X, la componente de este vector en X, ahí le regresé, perdón, y la componente de este vector en Y, ¿vale? En la altitud. Bien, si yo, aquí estoy viendo que se forma un ángulo de inclinación de esta fuerza, y yo puedo desplazar esta componente en X de mi vector F12 hacia el eje, hasta que esté pegado con el eje X, ¿sale? Es indistinto, cuando uno ya está haciendo este análisis de fuerzas en el plano cartesiano, tú puedes desplazar a voluntad estos vectores sin que pierdan la orientación, ¿sale? Es decir, este vector que yo estoy viendo que va hacia abajo, que tiene esa dirección de hacia abajo, yo lo puedo poner pegado, por ejemplo, también al eje Y. Lo puedo poner aquí abajo, lo puedo poner aquí arriba, pero siempre respetando la dirección que lleva. Si lo pongo en este lado, aquí arriba, pues la flecha tiene que apuntar hacia abajo, ¿sale? Y si lo pongo del lado de abajo, en el lado negativo del eje Y, igual tiene que apuntar hacia abajo, ¿sale? Yo lo puedo mover, yo lo puedo desplazar, este vector, pero tengo que conservar su sentido, su dirección, ¿vale? Y también su magnitud. La magnitud de un vector se dibuja según qué tan grande sea la magnitud, es qué tan larga va a ser la línea con la que voy a dibujar y representar a ese vector, ¿sale? Eso es lo que hay que respetar en estos diagramas. Bien, ¿y por qué desplacé esta componente en X hacia el eje X, hasta que pegara con el eje X? Para que ustedes observen que se forma aquí perfectamente un triángulo rectángulo, ¿sale? Y recuerden que en triángulos rectángulos yo puedo aplicar trigonometría. En este caso, para poder conocer la magnitud de este ángulo, del ángulo que vamos a llamar ángulo teta, ¿sale? Que es la forma más común de representar ángulos en matemáticas. En general son letras del alfabeto griego, pero pues la más común, la que más se utiliza para ángulos es esta letra, teta. ¿Sale? Ahora, yo estoy dándome cuenta, también por puro análisis geométrico, que este triángulo rectángulo que se está formando con los componentes en X y en Y del vector F12 y con el propio vector F12, que resultaría ser la hipotenusa en este triángulo rectángulo que está pintado en color amarillo, es semejante al triángulo principal, al triángulo en el que se encuentran ubicadas nuestras cargas, ¿sale? Entonces, como son triángulos semejantes, ¿por qué? Porque pues vamos a verlo como que es un pedacito, este triángulo amarillo de nuestro triángulo grande, del triángulo principal, por eso es que son semejantes, por eso sé que son semejantes, y en triángulos semejantes se cumple que sus ángulos son iguales, ¿sale? Entonces, yo todavía no conozco la magnitud de estos componentes en X y en Y, la magnitud de este vector ya la conozco, ya la calculamos, ¿sale? La magnitud de este vector es 86.4 newtons, pero sus componentes, ¿quién sabe? Todavía no lo sabemos, pero yo sí puedo conocer el valor de este ángulo gracias al triángulo que se está formando con las cargas, ¿sale?
y sé que este ángulo va a ser, el ángulo del triángulo amarillo va a ser igual al ángulo que se está formando aquí, porque son triángulos semejantes, ¿vale? ¿Por qué puedo conocer el valor de este ángulo? Porque yo conozco todos los lados de este triángulo rectángulo, ¿sale? Y si recordamos las propiedades trigonométricas o las funciones trigonométricas de un ángulo, por ejemplo, la función seno es igual al cateto opuesto, es decir, el cateto que está totalmente del lado contrario, del lado opuesto, enfrente del ángulo que yo estoy analizando. Si estoy analizando este ángulo, pues quien está del lado contrario sería este cateto, ¿sale? El que mide 3 centímetros. Cateto opuesto entre hipotenusa. Hipotenusa, recuerden que va a ser la diagonal que está formándose en el triángulo rectángulo. El valor de la hipotenusa en este caso es de 5 centímetros. Yo divido 3 centímetros entre 5 centímetros y como se está dividiendo la misma unidad de medida, pues entonces me quedan 3/5 adimensionales, ¿sale? Es decir, sin unidad de medida. Ahora, si yo en vez de la función seno aplico la función coseno, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, si estoy enfocándome en este ángulo de aquí, el cateto adyacente será el mismo nombre me lo está diciendo, ¿sí? Adyacente a ese ángulo, el que está juntito, pegado a. Entonces, ¿quién está pegado a este ángulo? Pues este cateto. Sería este cateto entre la hipotenusa. 4 centímetros entre 5 centímetros, una vez más, se simplifican unidades y nos queda un valor adimensional. ¿Sale? Si yo quiero conocer el valor del ángulo teta, simplemente despejo, ¿sale? De cualquiera de estas dos ecuaciones que acabo de plantear. Sería seno a la menos 1 de 3/5 o coseno a la menos 1 de 4/5. ¿Sale? En este caso vamos a dejarlo así, van a ver por qué. ¿Sale? No es importante en este momento calcular el valor exacto de mi ángulo. Ahorita van a ver por qué, espero que les quede claro. Ahora vamos a hacer el análisis de este otro triángulo rectángulo, ahora del que está en color amarillo. ¿Sale? Acuérdense que no pierdan de enfoque que estos dos son triángulos semejantes, y que este ángulo vale lo mismo, ¿sale? Es igual, el ángulo para los dos vale exactamente lo mismo. Entonces, estos planteamientos, estas funciones trigonométricas, razones trigonométricas, yo las planteé a partir del triángulo grande, ¿sale? Del triángulo que está formado por las cargas. Ahora, si quiero plantearlas desde el triángulo pequeño, pues yo voy a decir que el cateto opuesto es el componente en Y del vector F12 y que la hipotenusa es el propio vector F12. Y que el cateto adyacente a este ángulo es el componente en X del vector F12 y la hipotenusa pues sigue siendo el propio vector F12. ¿Sale? Por lo tanto, acuérdense que coseno de una función es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, que en este caso sería la componente en X, entre la hipotenusa, que sería este vector, el F12, ¿sale? Nuestra línea principal. Entonces, yo despejo la componente en X, y el vector F12 que estaba dividiendo, porque es la hipotenusa, pasa multiplicando a la función coseno, ¿vale? Entonces, de ahí obtengo esta expresión y vean por qué no saqué el ángulo. Me da igual, yo necesito el valor del coseno de teta, ¿sale? No me interesa tanto conocer el ángulo, sino me interesa conocer cuál es el coseno de ese ángulo, ¿vale? Y el coseno de ese ángulo yo sé que vale 4/5, ¿sale? Porque esto lo saqué a partir del triángulo grande que es semejante a este triángulo. ¿Va? Entonces simplemente sustituyo valores, yo conozco la magnitud de mi vector F12 y si lo multiplico por el coseno del ángulo que está formando respecto al eje X, yo puedo conocer el valor de su componente en X. Multiplicando 86.4 newtons por 4/5, que es lo que vale el coseno de este ángulo, yo obtengo que la magnitud del vector componente en X de la fuerza 1,2 es 69.12 newtons, ¿vale? Mismo análisis hago con la componente en Y, solamente que ahora será, como ahora este es el cateto opuesto al ángulo, pues ahora la función que va es la función seno, ¿sale? ¿Quién me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? Pues es el seno de un ángulo, ¿vale? Hacemos el despeje del componente en Y y me queda que es igual a la magnitud del vector F12 por el seno de teta.
No sé cuánto vale el ángulo, no lo calculamos, pero no me importa porque yo ya sé cuánto vale el seno de teta, ¿sale? Que vale 3/5. Sustituimos, calculamos y obtengo que el componente en Y del vector F12 vale 51.84 newtons, ¿sale? Entonces, no pierdan el enfoque del ejercicio. Yo conozco la magnitud de este vector, pero ya lo descompuse. Este vector ya no lo voy a tomar en cuenta porque quiero tomar en cuenta a sus componentes, ¿sale? Que son las que me interesan en este momento. Me interesa cuánto esta fuerza, cuánto está afectando sobre el eje Y, o sea, qué tanto le está afectando a esta carga, cómo la desplazaría hacia arriba o hacia abajo, y cómo le está afectando sobre el eje X, es decir, cómo la desplazaría hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sale? Acuérdense que una combinación de movimientos hacia la derecha y hacia arriba es lo mismo que un desplazamiento diagonal hacia arriba, ¿sale? Entonces, desplazamientos diagonales yo los puedo descomponer en desplazamiento horizontal y vertical, ¿sale? Esto es lo que estamos realizando con este análisis de vectores. Bien, ahora, ¿qué le está provocando la carga 3 a la carga 2? Tal cual yo tengo mi nomenclatura de cargas, a esta le estoy llamando carga 3, a esta carga 2. Entonces, este sería el valor, perdón, esta sería la dirección de la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2. Ahora, como tengo cargas de distinto signo, va a ser una fuerza de atracción. Por eso yo sé que esta fuerza está dirigida desde la carga 2 hacia la carga 3. ¿Sale? Ese es el análisis que estoy haciendo. Ahora, ¿qué tan grande o qué tan fuerte es esta fuerza? Valga la redundancia. ¿Sale? Una vez más, va a estar dictaminado por la ley de Coulomb. La multiplicación o el producto más bien de las cargas entre la distancia que la separa elevada al cuadrado. ¿Sale? Acuérdense que me interesa el valor absoluto de esta multiplicación. Tengo que sustituir en coulombs y tengo que sustituir la distancia que la separa en metros. ¿Sale? Hacen su sustitución, hacen el cálculo y resulta que la magnitud de la fuerza que ejerce carga 3 sobre carga 2 es de magnitud 84.375 newtons. ¿Sale? Bien, ahora para poder hacer la sumatoria de las fuerzas, ¿sale? ¿Se acuerdan que en el ejercicio pasado la sumatoria la planteábamos igual a 0? ¿Vale? Bueno, pues en este caso la sumatoria no va a ser totalmente 0. Ahorita vamos a ver por qué. La sumatoria en el eje de las X, yo tengo que analizar todas las fuerzas que están afectando sobre ese eje nada más, ¿sale? ¿Cuáles fuerzas están afectando sobre el eje X, sobre el eje horizontal? Pues aquí lo estoy viendo, ¿sale? Está afectando el componente en X de la fuerza 1,2 y ¿quién más está en X? Esta fuerza 3,2, ¿sale? Que está totalmente en el eje X. Por eso de esta no saqué componentes, porque yo sé que va totalmente sobre el eje X. Así como planteé mi marco de referencia, queda expuesta totalmente en el eje X, F32, ¿sale? Entonces, ahora vean, la sumatoria en el Fx va a ser F12, el componente en X de F12 menos F32. ¿Por qué? ¿Por qué puse esta positiva? ¿Por qué puse esta negativa? ¿Ya lo vieron? Es porque F12 en X se está dirigiendo hacia el lado positivo de mi recta numérica, de mi eje X, ¿vale? Y F32 se está dirigiendo hacia el lado negativo de mi eje X. Por eso este es positivo, por eso este es negativo, ¿vale? Sustituyo los valores y entonces obtengo que la sumatoria total en X es igual a menos 15.255 newtons. Es decir, que está ganando la fuerza de atracción que ejerce esta carga 3, que la fuerza de repulsión que está ejerciendo esta carga de 8 microcoulombs, ¿vale? Está ganando la parte negativa en este momento. Bien, ¿qué pasa en el eje Y? Solamente tengo a esta fuerza, ¿sale? Solamente tengo al componente en Y de la fuerza 1,2.
Entonces, la sumatoria total en Y me queda, pues, que nada más es esta fuerza. Ahora, nada más para poderle poner su signo, aquí como ven, tiene signo negativo. ¿Por qué? Por la misma razón, ¿vale? Que con estas fuerzas que analizamos en X. Como se está dirigiendo este componente en Y de F12 hacia el lado negativo del eje Y, pues por eso tiene su signo negativo, ¿vale? Y pues es totalmente igual al componente en Y. En magnitud es igual al componente en Y de F12, ¿sale? Y listo, ese es mi vector resultante, ¿sale? Que acuérdense que yo lo puedo expresar de esta forma, con coordenadas cartesianas, o de esta otra forma, ¿sale? Con coordenadas canónicas, se les conoce, acuérdense, cuando digo I y J, ¿sale? Cuando utilizo letras I y J son canónicas y así serían coordenadas cartesianas nada más. ¿Qué significa esto? ¿Sale? Significa que la fuerza total resultante, si de alguna forma lográramos tener quietas, lográramos tener fijas ahí en el espacio a estas cargas puntuales y esta de repente la soltáramos, tiene la libertad de moverse, lo que va a suceder es que esta carga se va a dirigir sobre el eje X hacia la izquierda. Esto me está indicando el signo negativo, que está ganando la fuerza hacia la izquierda, ¿sale? Entonces, esta carga se va a mover hacia la izquierda. Y sobre el eje Y, pues la única que le está afectando sobre el eje Y sería esta carga de aquí, ¿vale? Que la está como empujando, digamos, porque es fuerza de repulsión. Entonces va a ganar, no tiene contra quién competir, vamos, esta fuerza. Obviamente va a ganar un movimiento hacia abajo, ¿sale? Con este signo menos es que me doy cuenta, ¿vale? Entonces, esta sería la fuerza resultante que estaría aplicada sobre la carga 3. Carga 2, perdón. La llamamos carga 2, y dije 3 porque su magnitud es de 3 microcoulombs, ¿vale? Entonces, ahí me confundí. Ahora, recuerden que la otra forma de expresar a mi vector es con coordenadas polares, ¿vale? Para convertir a coordenadas polares, pues simplemente la magnitud total del vector de la fuerza resultante va a ser la raíz cuadrada de la componente en X de la fuerza resultante al cuadrado más la componente en Y del vector de fuerza resultante igual al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, sustituimos componente en X del vector resultante, es menos 15.255 newtons, y componente en Y es menos 51.84 newtons, ¿sale? Le vamos al cuadrado estos números, los sumamos, sacamos raíz cuadrada y me da un total de 54.04 newtons, ¿vale? Que no conozco todavía en qué ángulo se está dirigiendo este vector, pero yo sé hacia dónde va, ¿sale? Recuerden que esto les da la idea de hacia dónde vamos a pintar ese vector. Lo tenemos que pintar en sentido negativo hacia el eje X y en sentido negativo hacia el eje Y, o sea, hacia la izquierda y hacia abajo. En ese sentido va. Y vean cómo va mucho más hacia abajo que hacia la izquierda. Vean los números, ¿sale? Va muchísimo más hacia abajo que hacia la izquierda. 51 unidades hacia abajo, 15 unidades hacia la izquierda, nada más. Por eso, pues, más o menos lo pinté así, ¿sale? Ni siquiera esto está a escala real. Entonces, esta sería la representación de su componente en Y esta sería la representación de su componente en X, ¿vale? Y puedo hacer lo mismo, acuérdense, traslado el componente en Y hacia la derecha sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque vean cómo estoy formando otra vez un triángulo rectángulo. Yo sí conozco el componente en Y, yo sí conozco el componente en X, aquí están los dos. Y también ya conozco la magnitud de este lado, ¿sale? Del componente FR. Es el que acabo de calcular aquí. ¿Sale? Entonces, como ya conozco la magnitud de estos tres lados del triángulo rectángulo, pues entonces yo puedo calcular este ángulo que se forma aquí. ¿Sale? Este ángulo que se forma aquí, ¿por qué es importante calcular este ángulo? ¿Por qué me enfoco en este ángulo y no en este otro de aquí abajo? En este no, porque pues es el ángulo recto, ¿sale? Ya sé que mide 90 grados y no me da información interesante.
Y ya les di la respuesta, ¿sale? Este ángulo no me da información interesante y este ángulo tampoco, ¿sale? El ángulo que me da información interesante es este de aquí, porque es el que me va a indicar hacia dónde se está moviendo esta línea, ¿sale? Este vector. ¿En qué dirección? Si lo veo yo como una diagonal, como una fuerza que se está desplazando en forma diagonal, ¿con qué ángulo lo está haciendo? Aquí, bueno, ahorita vamos a hacer ese análisis. Primero vamos a enfocarnos en este ángulo, en su cálculo. Pueden ocupar la función trigonométrica que ustedes quieran porque conocen los tres lados del triángulo, ¿sale? Si yo me estoy enfocando en este ángulo de aquí, este FRX sería su cateto opuesto, es el que está enfrente de él, del ángulo. El componente en Y sería su cateto adyacente, porque es el que está junto al ángulo. Y FR, el vector en sí, sería la hipotenusa, ¿vale? Porque es la diagonal de este triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy ocupando la relación tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿vale? Y entonces, despejando esa función tangente, el ángulo me quedaría como tangente a la -1, pues de cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sale? Que sería la componente en X entre la componente en Y. Sustituyo valores, y resulta un ángulo de 16.4 grados. Bien, ahora recuerden que cuando yo hablo de coordenadas polares, tengo que expresar el ángulo que se está formando, pero el ángulo se mide desde el eje X, ¿sale? Desde este cuadrante de aquí. O sea, yo tengo que medir este ángulo que está aquí trazado, ¿sale? Para que yo pueda expresar hacia dónde se está dirigiendo este vector en coordenadas polares. Ahora espero que con esto entiendan todavía mejor por qué nos enfocamos en este ángulo del triángulo rectángulo y no en este otro de acá abajo, ¿sale? Quien me iba a arrojar información interesante de cuánto vale este ángulo de desplazamiento de este vector FR es este de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo calcular este ángulo a partir de conocer este otro? Bueno, pues porque yo sé que cada cuadrante de un plano cartesiano forma exactamente 90 grados, ¿sale? O sea, para desplazarme desde aquí, desde el lado positivo en X hasta el lado positivo en Y, tengo que recorrer 90 grados. Luego tengo que recorrer otros 90 grados para que desde el lado positivo de Y me desplace hacia el lado negativo de X. Y tengo que recorrer otros 90 grados para desplazarme desde aquí, desde el lado negativo en X hasta el lado negativo en Y. Total que este desplazamiento total desde el lado positivo de X hasta el lado negativo en Y serían 270 grados, ¿sale? 90 grados por 3, 270 grados. Entonces, pues con esa información yo ya puedo calcular este ángulo que vamos a llamarle ángulo teta, ¿sale? Ángulo teta. Entonces, recuerden, ir desde el lado positivo de X hasta el lado negativo de Y serían 270 grados. Yo le resto el valor de este ángulo, que ya lo tengo calculado, que vale 16.4 grados, y obtengo este ángulo teta, ¿sale? Y entonces, ahora ya puedo expresar que mi vector resultante tiene una magnitud de 54.04 newtons y que se desplaza a 253.6 grados a partir del eje X, ¿sale? Que es desde donde se miden normalmente los ángulos, ¿vale? Y listo, esas son las dos formas de expresar mis resultados del vector FR. Bueno, tres, aquí puse de hecho las tres, ¿sale? La forma cartesiana, la forma canónica y la forma polar, ¿sale? En formas canónica y cartesiana, digo cuánto se desplaza en X y cuánto en Y. Es decir, les estoy hablando de estos componentes. Y en la forma polar, les estoy hablando de cuál es la magnitud del vector y en qué sentido, en qué ángulo más bien se está dirigiendo este vector a partir del origen, ¿sale? Entonces, es más que electrostática, ya se dieron cuenta que esto es mucho análisis geométrico, ¿sale? Lo único que nos ayudó la electrostática es a calcular la magnitud de estos vectores, qué tan grande es la fuerza de repulsión o de atracción, depende del caso,
y el resto es puro análisis geométrico, ¿vale? Entonces, insisto que deben de dar un repasito, por favor, a geometría, pero espero les haya sido útil este video, ¿sale? Al ratito les subo otro video con el otro ejercicio de la tarea.